Desalojado sin aviso y sin tener a dónde ir, el anciano encontró refugio en una vieja casa olvidada a las afueras del pueblo. La vida le había dado más golpes de los que cualquier hombre podría soportar, y después de perderlo todo, ya no le quedaba más que la esperanza de encontrar un rincón en el que pudiera pasar los últimos días en paz. La casa, aunque en ruinas, era su única opción. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. La propiedad estaba aislada, rodeada de campos baldíos y árboles marchitos, un lugar donde la gente apenas se acercaba, lo que le aseguraba la soledad que tanto deseaba. La estructura de la casa, de madera envejecida y pintura desconchada, daba la sensación de estar más cerca del abandono que de la vida, pero el anciano no pensó dos veces antes de entrar. Solo necesitaba un techo, un sitio donde su perro y él pudieran descansar sin ser molestados. Con la compañía de su fiel perro, un mestizo de pelaje gris que le había acompañado durante años, el anciano cruzó el umbral de la casa. El interior estaba oscuro, con el aire denso y cargado de polvo. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas que ya no eran tan blancas, y las paredes que crujían con el viento, hablaban de años de desinterés. A pesar de la atmósfera lúgubre, el anciano sintió que por fin podía respirar, por fin podía retirarse del mundo que lo había dejado atrás. Decidió explorar la casa y con pasos lentos y pesados recorrió las habitaciones que se sucedían a lo largo del pasillo. Todo estaba en completo silencio, salvo el crujido de la madera bajo sus pies y el ligero resoplido de su perro, que olfateaba cada rincón con curiosidad. No había ni una sola señal de vida en ese lugar, y eso, de alguna manera, le daba una sensación de seguridad. Sabía que el tiempo había pasado por allí, pero no podía evitar sentirse atraído por la soledad del lugar. Al final del pasillo, en la parte trasera de la casa, encontró lo que parecía ser el granero. La puerta, a pesar de estar cerrada, no parecía ser difícil de abrir. Se acercó con cuidado, sintiendo cómo el aire se volvía más frío a medida que se acercaba al edificio. Cuando la empujó, el sonido de la madera raspando contra el marco le hizo arrugar el entrecejo. No era una casa cuidada, eso estaba claro. Al entrar, se encontró con un gran espacio vacío, lleno de polvo y telarañas, pero algo más llamó su atención. En una esquina, detrás de una pila de maderas viejas, había una puerta de madera reforzada con cadenas oxidadas. Parecía no haberse abierto en décadas. Algo en la puerta lo inquietó. Quizás fue la forma en que las cadenas estaban entrelazadas o la pesada capa de polvo que las cubría, pero había algo que lo detuvo en seco. Cuando se acercó, notó unas marcas profundas en la madera, como si alguien hubiese intentado abrirla desesperadamente. Sin éxito, el anciano frunció el ceño, y Max, que lo acompañaba, comenzó a ladrar suavemente, como si también él sintiera que algo no estaba bien. El anciano se acercó a la puerta y con las manos temblorosas tocó las cadenas oxidadas. Al principio pensó que quizás era solo su mente trabajando de más, pero algo en ese momento le dijo que no debía ignorarlo. Esa puerta, esas marcas, todo en el aire del granero le decía que había algo más aquí, algo que había estado oculto por mucho tiempo, esperando ser encontrado. Con un leve esfuerzo logró mover las cadenas, las cuales cayeron con un sonido metálico, resonando en todo el granero. La puerta, sin embargo, no se movió. Parecía estar sellada desde adentro. El anciano observó las marcas con más atención y se dio cuenta de que no eran simples rasguños. La madera estaba rajada en algunas partes, como si algo o alguien hubiera intentado forzarla para salir. Las marcas parecían recientes, a pesar del polvo que las cubría. Roberto el anciano respiró hondo. Max, a su lado, empezó a mostrar signos de inquietud.
Se acercó, con sus orejas erguidas, moviendo su cola lentamente, como si estuviera midiendo la situación. El anciano, decidido a entender lo que pasaba, comenzó a mover las maderas que bloqueaban parcialmente la puerta. El trabajo fue arduo, pero a medida que apartaba los escombros, la puerta apareció más clara, y lo que encontró al otro lado lo dejó sin palabras. Al principio solo vio oscuridad. Luego, con la ayuda de la linterna, pudo distinguir lo que parecía un pequeño pasillo subterráneo. La sensación de claustrofobia lo invadió al instante, pero no pudo retroceder. Algo lo había llevado hasta allí, y no podía ignorarlo. Max, que había estado cerca, empezó a ladrar con más fuerza, como si estuviera advirtiéndole que no continuara. Pero el anciano no podía detenerse. Sentía que debía saber qué había detrás de esa puerta, qué estaba esperando ser desvelado. Con el destornillador que había encontrado en el granero, logró abrir la cerradura de la puerta. Con un chasquido, la puerta cedió, revelando el pasillo oscuro. El aire que salió de allí era espeso, húmedo, como si algo estuviera atrapado en ese lugar desde hacía mucho tiempo. Max, al ver la puerta abierta, retrocedió. Pero Roberto, atraído por lo desconocido, comenzó a bajar las escaleras que aparecían al final del pasillo. Cada escalón que tocaba crujía con fuerza, como si el tiempo lo estuviera presionando para que desistiera. Sin embargo, la curiosidad lo empujaba hacia adelante, hacia algo que no podía describir, pero que sabía que estaba esperando allí. Al llegar al fondo, la linterna iluminó una pequeña habitación. El suelo estaba cubierto de polvo y en las paredes había manchas de humedad. Al fondo había una mesa y sobre ella una serie de papeles viejos, casi ilegibles. Al lado de la mesa, una caja de madera, tan antigua que parecía desmoronarse con solo tocarla. Roberto, con las manos temblorosas, la abrió con cuidado. En su interior encontró cartas viejas, llenas de palabras que hablaban de pactos, de promesas rotas y de algo mucho más oscuro que él jamás habría imaginado. La última carta, firmada por Carlos López, el patriarca de la familia que había vivido allí, decía: «Lo que hemos hecho no tiene marcha atrás. El precio será pagado, tarde o temprano». Roberto dejó caer la carta, sintiendo que algo se cerraba a su alrededor, como si todo lo que había descubierto lo hubiera arrastrado a un destino del que no podía escapar. Max, a su lado, gruñó bajo, y el anciano, con el corazón acelerado, sintió que lo peor aún estaba por llegar. El aire se volvió más denso a medida que Roberto miraba la carta que acababa de encontrar. Las palabras de Carlos López resonaban en su mente, pesadas, como una condena. El precio será pagado, tarde o temprano. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había hecho la familia López en ese lugar? Se sintió invadido por una mezcla de curiosidad y miedo, como si algo invisible lo estuviera observando, esperando que continuara con lo que había comenzado. Sabía que no podía dejarlo así, pero una parte de él quería huir, dejar esa casa y nunca mirar atrás. Max, que había permanecido junto a él, comenzó a ladrar nuevamente, con una fuerza que sorprendió a Roberto. El perro parecía estar completamente alerta, su cuerpo tenso y sus ojos fijos en un punto oscuro del pasillo. Roberto, sin poder evitarlo, miró en la misma dirección, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de incomodidad se hizo aún más fuerte. Algo no estaba bien. Decidió salir del sótano y regresar al primer piso. Sabía que el perro tenía razón. Algo en ese lugar no lo dejaba tranquilo. Sin embargo, a medida que subía las escaleras, el miedo seguía acechando, como si la casa misma estuviera tratando de retenerlo, de envolverlo en su historia, de hacerle pagar por haber descubierto lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Cuando llegó al pasillo principal, el viento comenzó a soplar con fuerza, haciendo que las ventanas rotas crujieran y que las puertas que aún quedaban en la casa se movieran ligeramente, como si estuvieran vivas.
La casa parecía respirar con él, como si estuviera esperando que se adentrara aún más en sus secretos. Roberto trató de ignorar los sonidos extraños, pero algo le decía que debía ir al granero. Esa sensación de inquietud no lo dejaría hasta que descubriera toda la verdad. Max, con sus pasos rápidos y su cuerpo agitado, ya estaba esperando frente a la puerta del granero, como si también sintiera la necesidad de regresar allí. Roberto, incapaz de resistirse, se acercó. El granero, que antes había parecido un simple edificio deteriorado, ahora se veía mucho más siniestro. Las sombras proyectadas por las grietas en las paredes daban la impresión de que algo estaba esperando en su interior, algo que había sido desvelado y que no podía volver a esconderse. Al abrir la puerta, el crujido de la madera reverberó por toda la casa, y el aire frío que salió de allí le dio un escalofrío. Max se adelantó rápidamente, como si estuviera guiado por algo que Roberto aún no podía comprender. Con la linterna en mano, Roberto entró detrás de él, y el granero, que antes parecía vacío, ahora parecía estar lleno de presencias invisibles. La sensación de que algo lo estaba observando desde las sombras lo hizo detenerse por un momento, pero la necesidad de saber lo que ocurría lo empujó a seguir adelante. En el centro del granero, la mesa que había encontrado antes estaba de nuevo en su lugar, pero esta vez estaba más desordenada. Los papeles, que antes estaban cuidadosamente alineados, ahora se encontraban esparcidos por la superficie, como si alguien hubiera buscado algo con prisa. Roberto se acercó lentamente, con el corazón latiendo rápidamente, y comenzó a revisar los papeles. No podía entender lo que estaba pasando, pero sabía que tenía que descubrirlo. Al tomar un papel, una fotografía antigua cayó de entre las hojas. Era una foto en blanco y negro de una familia sonriente, aparentemente felices frente a la casa que Roberto había encontrado. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el fondo de la imagen. Se veía claramente la granja, pero en un ángulo que nunca había visto antes. En el borde de la imagen aparecía una construcción más pequeña, algo que nunca había visto en la casa. ¿Por qué esa parte de la propiedad no estaba en los planos? ¿Qué significaba esa construcción oculta? Al mirar más de cerca la foto, Roberto notó que había algo extraño en los rostros de las personas. Eran sonrisas forzadas, como si estuvieran ocultando algo más profundo. Una sensación de malestar lo invadió mientras sus ojos recorrían las figuras de la familia, tratando de identificar a quiénes pertenecían esos rostros. Pero no pudo reconocer a ninguno de ellos. No era la familia López, al menos no los que él conocía. De alguna manera, esos rostros le resultaban extraños y desconcertantes. La sensación de que estaba siendo observado volvió con más fuerza. Roberto se giró rápidamente, pero no vio a nadie. El granero estaba vacío, o eso pensaba él. Sin embargo, la presencia de algo en el aire lo envolvía, algo que lo estaba observando desde las sombras. El perro, que había estado quieto, comenzó a ladrar nuevamente, esta vez con más desesperación. Roberto miró a su alrededor, pero no vio nada más que las paredes deterioradas y las vigas de madera que se alzaban altas sobre su cabeza. Max dejó de ladrar de repente y comenzó a caminar lentamente hacia una esquina del granero. Roberto, sin poder resistir su curiosidad, lo siguió. Al llegar a la esquina, vio lo que Max había descubierto. Una vieja trampilla en el suelo, apenas visible entre la tierra y las tablas. La trampilla estaba sellada con más cadenas oxidadas, pero algo en su interior lo llamaba, como si la casa estuviera obligándolo a abrirla. Sin pensarlo más, Roberto comenzó a mover las tablas, quitando las que bloqueaban la trampilla. Con un esfuerzo, logró liberarla y empujarla hacia un lado. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando vio lo que había debajo. Un estrecho pasillo, oscuro y húmedo, se extendía ante él. El aire allí era aún más frío y denso,
como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Roberto miró hacia atrás, dudando un momento, pero algo lo empujó a seguir adelante. Max, al ver que su dueño avanzaba, comenzó a caminar detrás de él, sin apartar la vista de las sombras del pasillo. Roberto descendió las escaleras lentamente, cada paso resonando en la quietud del sótano. A medida que avanzaba, el sonido de sus propios pasos parecía más distante, como si la casa misma estuviera tratando de envolverlo. Finalmente, llegó al final de las escaleras. La linterna iluminó la habitación subterránea, revelando una pequeña mesa con más papeles desordenados. En el centro había una caja de madera, más pequeña que la anterior, con símbolos grabados en la tapa. Roberto se acercó lentamente y con una mezcla de miedo y curiosidad abrió la caja. Dentro encontró más cartas, pero lo que lo dejó helado fue la última página de una carta que decía: «El precio por lo que hemos hecho ya está marcado. No hay vuelta atrás. El mal está aquí, esperando». Las palabras le erizaron la piel, y al mirar a su alrededor, Roberto sintió que algo había despertado, algo que no podía ser detenido. El sudor comenzó a cubrir la frente de Roberto mientras leía la última frase de la carta. «El mal está aquí, esperando». No podía creer lo que estaba leyendo, y al mismo tiempo una sensación de terror indescriptible lo invadió. ¿Qué mal? ¿Qué estaba pasando en esta casa? Había venido buscando refugio, algo de paz para su corazón roto, pero lo que había encontrado era una oscuridad que parecía tener vida propia. La casa, que al principio le había parecido un simple refugio, ahora se había convertido en un lugar extraño, lleno de secretos y presencias que no podía comprender. Algo mucho más grande que él estaba involucrado en todo esto, y la sensación de que no podía escapar de lo que había descubierto lo asfixiaba. Max, que había estado quieto junto a él, comenzó a gruñir bajo. Sus orejas estaban tiesas y su cuerpo completamente tenso, como si hubiera percibido algo más que su dueño. Roberto, con el corazón en la garganta, se levantó lentamente de la mesa, mirando alrededor, intentando entender qué estaba pasando. La oscuridad en la habitación era tan densa que apenas podía ver más allá de la luz de su linterna. Sin embargo, un sonido bajo y sordo se escuchó desde el pasillo que llevaba al sótano. Era un crujido, como si alguien o algo estuviera caminando por las maderas del suelo. Roberto se detuvo en seco, el miedo apoderándose de él. Miró a Max, y el perro, con la mirada fija en el pasillo, empezó a ladrar con más fuerza. Roberto no podía quedarse allí, pero tampoco podía ignorar lo que estaba sucediendo. Se acercó con cautela al pasillo, sintiendo el peso de cada paso que daba. La casa parecía estar viva, respirando a través de las grietas en sus paredes, como si cada rincón escondiera algo que no debía ser desvelado. Al llegar al final del pasillo, donde las sombras eran más densas, el crujido se repitió. Era más cercano, como si alguien estuviera detrás de él, siguiéndolo. Roberto, con la linterna levantada, se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, algo se movió en el fondo, una figura indistinta, algo que parecía desvanecerse tan pronto como la luz de la linterna lo tocaba. El terror comenzó a crecer en el pecho de Roberto, pero no podía abandonar la búsqueda. Algo en su interior le decía que si no lo resolvía, algo peor lo alcanzaría. Sin poder resistirse, se adentró aún más en la oscuridad del pasillo. Max lo siguió de cerca, siempre alerta, sus ojos reflejando el mismo miedo que sentía su dueño. El pasillo lo llevó a una puerta que nunca había notado antes. No estaba en el plano de la casa, no había estado allí cuando había explorado por primera vez. La puerta era vieja, de madera maciza, y la cerradura parecía nueva en comparación con el resto de la casa. Roberto, con el corazón latiendo fuertemente, acercó la linterna al umbral y vio una pequeña grieta en la puerta,
como si algo estuviera empujando desde adentro. «¿Qué hay ahí?», murmuró sin esperar respuesta. Tomó un respiro profundo y empujó la puerta con fuerza. Esta se abrió lentamente, con un chirrido que resonó en todo el pasillo. Dentro había una pequeña habitación, oscura y vacía, con apenas un mueble cubierto de polvo en el centro. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Roberto fue la figura que estaba en el suelo. Era una silla de madera, rota, y sobre ella había una cuerda vieja y desgastada, atada con nudos. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de marcas de humedad, como si algo hubiera estado allí durante mucho tiempo. Max, que había estado quieto durante todo este tiempo, comenzó a dar vueltas alrededor de la habitación, olfateando el aire con insistencia. De repente, se detuvo en un rincón oscuro de la habitación, mirando fijamente hacia una pared de piedra. Roberto, con el estómago revuelto, se acercó a Max, y al mirar hacia el lugar que el perro había señalado, vio algo extraño. Una rendija en la pared, casi imperceptible, que parecía estar cubierta por la suciedad y las telarañas. Sin dudarlo, Roberto apartó las telarañas y con las manos temblorosas intentó mover las piedras de la pared. Con un esfuerzo considerable, una de las piedras se soltó, y detrás de ella apareció una pequeña caja de madera. El anciano no podía creer lo que veía. La caja era pequeña, con detalles grabados en su superficie, y parecía estar intacta a pesar de los años de olvido. Algo dentro de él sabía que la caja contenía algo crucial. Con cautela, Roberto levantó la caja, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de descubrir. Max se acercó, oliendo la caja, pero sin hacer ningún sonido. Con manos temblorosas, el anciano abrió la tapa, y lo que vio lo dejó sin aliento. Dentro de la caja había una fotografía vieja, casi desintegrada por el paso del tiempo. Al principio, no pudo reconocer a las personas en la foto, pero al mirarla con más atención, se dio cuenta de que la foto mostraba a una familia sonriendo ante lo que parecía ser la misma casa en la que él se encontraba. Sin embargo, lo más extraño era el fondo de la foto. En él se podía ver claramente el granero, pero desde un ángulo diferente al que Roberto había visto antes. La fotografía mostraba una parte de la casa que no estaba en ningún plano, algo que nunca había notado. Al acercarse más, Roberto vio que la familia en la foto no parecía estar tan feliz como la imagen sugería. Las sonrisas eran forzadas, como si estuvieran ocultando algo. El anciano, ahora completamente intrigado, comenzó a buscar más información en la caja. Junto a la fotografía había más cartas, algunas ilegibles, otras parcialmente quemadas, pero una en particular estaba más cerca, y al leerla, las palabras lo golpearon con fuerza. «Lo que hemos hecho no tiene perdón. El mal que hemos desatado volverá por nosotros. No podemos escapar de lo que hemos sellado aquí». El aire se volvió más denso, más pesado, como si la casa misma estuviera respirando a través de las palabras de la carta. Roberto, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, cerró la caja con rapidez. Lo que había desvelado era más de lo que había imaginado. ¿Qué había hecho esa familia? ¿Qué pacto había sellado en esa casa? El miedo lo invadió por completo, pero algo en su interior le decía que tenía que continuar, que no podía escapar de lo que había comenzado a descubrir. De repente, un ruido proveniente de las escaleras lo hizo saltar. Al volver la vista hacia la entrada del sótano, vio una sombra moviéndose por el pasillo. Roberto, tembloroso, se levantó de golpe, pero antes de poder reaccionar, la sombra desapareció de la vista. Max, al igual que él, estaba tenso, mirando hacia donde la figura había desaparecido. Sin decir una palabra, el anciano caminó rápidamente hacia la salida, sin mirar atrás. Algo lo estaba siguiendo,
algo que no debía haber sido desvelado. La casa ya no le daba la bienvenida. El miedo de Roberto lo acompañaba como una sombra pesada e imparable. A cada paso que daba hacia la salida del sótano, sentía cómo la presión del aire se hacía más densa, como si la casa misma lo estuviera reteniendo, no permitiéndole escapar de los secretos que había desvelado. Max, como siempre, lo seguía de cerca, pero también se detenía de vez en cuando para olfatear el aire con inquietud, como si algo estuviera acechando en las sombras. El anciano sabía que lo que había encontrado en ese sótano no podía quedar en el olvido. Algo estaba más allá de lo que él entendía, pero no podía quedarse sin intentar comprenderlo, sin desvelar la verdad, aunque esa verdad parecía estar construida sobre una red de mentiras y oscuridad. Al llegar al final del pasillo, Roberto sintió el crujido de la madera bajo sus pies. Era como si la casa estuviera respondiendo a su presencia, sus viejas vigas de madera quejarse con cada movimiento. El aire en el pasillo se sentía más frío, pero no era solo la temperatura lo que lo inquietaba. Algo más lo observaba, lo acechaba desde el rincón más oscuro de la casa. Un escalofrío recorrió su espalda cuando llegó a la puerta del granero. Algo lo empujaba a entrar, a seguir desvelando la verdad, pero a la vez sabía que era mejor huir, alejarse de esa casa. Pero ya no podía hacerlo. Max comenzó a ladrar con desesperación, y el anciano, al ver cómo el perro se acercaba con cautela hacia el granero, no pudo resistir. Algo en el comportamiento de Max le dijo que no era seguro, pero la misma fuerza que lo empujaba a ir hacia el granero lo arrastró a entrar. La puerta, que estaba parcialmente cerrada, cedió con un crujido bajo y resonante, y la luz de la linterna iluminó el interior, revelando una atmósfera aún más opresiva que la que había sentido en el sótano. El granero estaba mucho más oscuro de lo que recordaba. La luz que desprendía la linterna apenas iluminaba una fracción de las sombras que se cernían en las esquinas. Max se adelantó, pero su cuerpo estaba rígido, como si algo invisible lo estuviera reteniendo. Roberto, con el corazón acelerado, observó los rincones oscuros del granero. Al fondo, una parte del suelo parecía hundirse, como si el paso del tiempo hubiera socavado la base del granero, y fue allí donde el perro se detuvo. El granero había cambiado desde la última vez que lo visitó. La caja que había encontrado antes sobre la mesa ahora estaba en el suelo, como si alguien la hubiera movido. Los papeles que antes estaban cuidadosamente dispuestos estaban ahora desordenados, esparcidos por el suelo y las superficies cercanas. El aire, cargado de polvo, se sentía pesado, y Roberto sintió cómo una presión invisible se acumulaba sobre su pecho. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró, más para sí mismo que para el perro. Pero Max no le respondió, solo se quedó observando, mirando fijamente la entrada del granero. La linterna titiló, y por un momento Roberto pensó que la luz se apagaría. El granero, como la casa, parecía estar vivo, como si todo lo que sucedía allí estuviera siendo controlado por algo más, algo que lo había estado esperando. Avanzó con pasos vacilantes, sin poder deshacerse de la sensación de que la casa, los secretos que había desvelado, lo observaban, lo seguían. Al llegar a la mesa, comenzó a revisar los papeles, pero había algo más. Al levantar uno de los papeles más grandes, Roberto notó una huella de barro que lo cubría parcialmente. Parecía fresca, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Miró a su alrededor, pero no había signos de vida en el granero, salvo él y Max. Una grieta en la pared captó su atención. Se acercó lentamente, sin saber por qué, pero algo dentro de él lo impulsó a hacerlo. Con una mezcla de temor y determinación, apartó las tablas de madera que bloqueaban la grieta y encontró lo que estaba oculto detrás de ella. Una puerta pequeña,
de hierro oxidado, que no se encontraba en ningún plano de la casa. La puerta parecía nueva, en comparación con el resto de la estructura, y estaba cerrada con un candado viejo. Max comenzó a gruñir, su cuerpo tenso, y Roberto sintió que la atmósfera en el granero se volvía aún más densa. Lo que había encontrado allí no debía haber estado en esa casa. De alguna manera, sabía que esa puerta no solo conectaba con el pasado de la familia López, sino con algo más oscuro, algo mucho más profundo. La curiosidad lo invadió, pero al mismo tiempo, el miedo lo mantenía cauteloso. Con manos temblorosas, Roberto trató de abrir el candado. Era difícil, las piezas de metal estaban corroídas, pero finalmente, con un esfuerzo, logró liberarlo. El sonido del candado al caer resonó en el granero, y la puerta se abrió lentamente. Lo que vio al otro lado lo dejó sin palabras. Era un pequeño cuarto, oscuro y estrecho, apenas iluminado por la linterna. Las paredes estaban cubiertas de marcas, y el aire era denso y pesado. En el centro de la habitación había una mesa de madera con extraños símbolos grabados en su superficie. Alrededor de la mesa había varios objetos que Roberto no pudo identificar. Lo que más lo perturbó, sin embargo, fue una vieja caja en el centro, igual que la que había encontrado en el sótano, pero esta estaba cerrada con una cadena aún más gruesa. Max, al ver lo que Roberto estaba haciendo, retrocedió lentamente, como si el perro pudiera percibir que el lugar al que había llegado no debía ser abierto. Roberto, sin embargo, no pudo detenerse. Estaba demasiado cerca de la verdad, demasiado cerca de lo que había estado buscando sin saberlo. Con manos temblorosas, movió la caja y encontró una llave en su interior, igual que la que había encontrado en el granero, pero esta tenía un símbolo grabado. Roberto, tembloroso, se dio cuenta de que esa llave encajaba en el candado de la puerta del granero. Con un nudo en el estómago se levantó, sintiendo que algo se cerraba a su alrededor. Sabía que no podía retroceder, que ya estaba demasiado involucrado en todo esto. Tomó la llave y la insertó en el candado. El sonido del metal al ceder fue casi ensordecedor. La puerta se abrió por completo y lo que encontró detrás de ella fue más desconcertante que cualquier cosa que hubiera imaginado. La puerta se abrió lentamente y el interior de la habitación se reveló a la luz de la linterna. Lo que Roberto vio lo dejó completamente paralizado. Frente a él, en el centro de la pequeña habitación, había una figura de madera tallada con una increíble precisión. Era una estatua o algo similar, de un hombre de aspecto sombrío, con los ojos vacíos y una expresión que no podía definirse del todo, como si estuviera atrapado entre el terror y la desesperación. La estatua estaba rodeada por una extraña disposición de objetos, piedras, símbolos grabados en el suelo y una serie de velas que, aunque apagadas, parecían haber estado encendidas no hacía mucho tiempo. Algo en el aire de la habitación le decía a Roberto que aquello no era un simple objeto de decoración. No, aquello tenía un propósito, y algo en su interior le dijo que esa figura era más que solo madera. Max, al ver la figura, comenzó a retroceder, como si entendiera que algo peligroso se encontraba allí. El perro no ladró ni gruñó, pero sus ojos, completamente fijos en la estatua, expresaban una creciente incomodidad. Roberto, con el corazón acelerado, no podía apartar la mirada de los ojos vacíos de la figura. Había algo en ellos, algo que lo hipnotizaba. Era como si lo estuvieran llamando, como si todo en la habitación tuviera una conexión directa con lo que él había comenzado a descubrir. Sin poder evitarlo, Roberto se acercó lentamente. La figura de madera estaba tallada con detalles inquietantes. Cada línea de su rostro parecía contar una historia de sufrimiento, y las manos de la estatua, extendidas hacia adelante, parecían estar sujetando algo invisible,
algo que solo ella sabía. Mientras se acercaba, la atmósfera se volvía cada vez más densa. El aire frío y húmedo del granero se había vuelto más pesado, y el silencio, que antes había sido incómodo, ahora se sentía insoportable. El anciano extendió la mano hacia la figura, tocando la superficie de la madera. En cuanto lo hizo, una sacudida recorrió su cuerpo como si una corriente eléctrica lo hubiera atravesado. El frío que sentía se intensificó, y su respiración se volvió más difícil, como si el aire alrededor de él se hubiera espesado. No podía dejar de mirar los ojos vacíos de la figura. Algo dentro de él le dijo que esos ojos no solo representaban el vacío, sino algo mucho más profundo, algo que había estado esperando ser desvelado. Max, con su cola entre las patas traseras, comenzó a alejarse aún más, mirando con miedo hacia la salida. Roberto, aún hipnotizado por la figura, no podía apartar la vista. La llave que había encontrado, la que lo había traído hasta allí, parecía quemarle en la mano. Algo le decía que debía usarla, que la llave tenía que abrir algo más, que la figura era solo una parte de lo que se estaba revelando. Finalmente, Roberto sacó la llave de su bolsillo y con manos temblorosas se acercó a la figura. Observó la parte inferior de la estatua y vio un pequeño candado en su base, casi imperceptible. La llave encajó perfectamente. Sin pensarlo más, la giró. El sonido metálico del candado abriéndose reverberó en la habitación y al instante la figura comenzó a temblar. Roberto, con el pulso acelerado, retrocedió un paso. Max, que había estado mirando desde la esquina del granero, ladró de repente, alertando a su dueño, pero era demasiado tarde. La figura, al abrirse, reveló un compartimento en su interior, algo que no se había visto hasta ese momento. Dentro había una caja más pequeña, hecha de lo mismo que la estatua, pero más compleja. Era una caja en forma de cilindro, con símbolos grabados en su superficie, símbolos que Roberto no reconocía. Con la linterna temblando en su mano, Roberto levantó la caja. El aire en la habitación cambió en ese momento. Era como si todo lo que había estado oculto durante tantos años finalmente estuviera saliendo a la luz. Una sensación de opresión se apoderó de él, y de repente sintió que algo lo observaba desde las sombras. No solo la casa, sino algo mucho más grande, algo más antiguo y más poderoso que él. El anciano no podía detenerse. Abrió la caja lentamente y lo que encontró dentro lo dejó sin aliento. Era una pequeña pieza de papel, tan antigua como la casa misma. La tinta estaba desvanecida, pero aún podía leer algunas palabras. El pacto está sellado, el precio ha sido pagado, el mal nunca se detendrá. Roberto, incapaz de creer lo que estaba leyendo, se detuvo. La frase era clara, pero aún no entendía lo que significaba. Una fuerte ráfaga de viento sopló por el granero, haciendo que la linterna temblara y parpadeara. El aire se volvió más frío, y Max comenzó a ladrar desesperadamente, como si algo lo estuviera alcanzando. Roberto, sintiendo que el tiempo se le escapaba, levantó la vista y, por un instante, vio una sombra moverse detrás de la puerta del granero. Algo estaba allí, algo que no quería ser visto. El miedo se apoderó de él, pero ya no podía regresar. No podía dejar lo que había comenzado sin saber la verdad. Con el corazón latiendo con fuerza, Roberto se dirigió hacia la puerta, pero antes de que pudiera abrirla, algo lo detuvo. La sombra se acercaba lentamente y Roberto, al mirar hacia la oscuridad, vio dos ojos brillantes observándolo desde lo más profundo de la noche. Max, con el cuerpo tenso, se adelantó hacia la figura, ladrando furiosamente. Pero la sombra no se detuvo. Comenzó a avanzar lentamente hasta que, en un parpadeo, todo quedó en silencio. Roberto, sin saber qué hacer, miró a su perro que ya no ladraba.
Estaba quieto, mirando hacia la figura que lo acechaba. La sombra, que había permanecido inmóvil durante todo ese tiempo, finalmente habló. «No hay salida», dijo la figura en un susurro que pareció llenar el granero. «Y el precio siempre debe ser pagado». El anciano, sintiendo que algo había comenzado a cerrarse sobre él, no pudo reaccionar. La oscuridad se extendió rápidamente envolviendo el granero, y con ella la sensación de que estaba atrapado, que nunca podría escapar de lo que había desvelado. La figura avanzó un paso más, y el frío se hizo aún más intenso. El aire en el granero se volvía cada vez más espeso, como si la propia oscuridad estuviera llenando el espacio a su alrededor, engulléndolo todo. Roberto, incapaz de moverse, se quedó allí, paralizado por el terror. La figura, aún invisible en su totalidad, avanzó lentamente hacia él. Cada paso que daba parecía resonar en sus oídos, amplificado por el silencio que lo rodeaba. Max, que antes había estado ladrando con furia, ahora se mantenía quieto, mirando fijamente hacia la sombra, como si ya no tuviera fuerzas para reaccionar. El perro parecía haber entendido algo que Roberto aún no comprendía. La sombra, cada vez más definida, se fue acercando. Roberto podía distinguir más detalles de su forma, aunque seguía siendo difícil de identificar. La figura estaba vestida con ropas oscuras y sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. No era humano, ni tampoco una criatura conocida. Era algo que solo podía existir en los rincones más oscuros de la mente, algo que había estado esperando, observando durante todo este tiempo. «Has desvelado lo que no debía ser desvelado», dijo la figura, su voz profunda y resonante, llenando el granero con un eco que parecía provenir de las paredes mismas. «El precio se paga tarde o temprano». Roberto trató de responder, pero su voz estaba atrapada en su garganta. El miedo lo ahogaba y no podía hacer más que mirar, casi sin aliento, cómo la sombra se acercaba. Algo en su interior le decía que no podía enfrentarse a eso, no podía pelear contra lo que estaba viendo. La verdad que había desvelado lo había atrapado, y ahora el precio de su curiosidad iba a ser pagado. Max, al ver que su dueño no reaccionaba, comenzó a retroceder lentamente, sin apartar la vista de la figura. Parecía querer huir, pero algo lo detenía. Roberto miró al perro, buscando alguna señal de que todo esto era solo una pesadilla, pero no la encontró. El perro estaba asustado, y eso lo hizo sentir aún más impotente. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Roberto, apenas capaz de articular palabras. Su voz sonó rasposa, como si el miedo lo hubiera despojado de toda su fortaleza. Su cuerpo temblaba, y sus manos, aún sosteniendo la pequeña caja de madera, parecían incapaces de moverse. La figura avanzó un paso más, y ahora Roberto podía sentir su presencia. Era como si el aire mismo se estuviera distorsionando, como si todo en el granero estuviera siendo absorbido por esa oscuridad. La figura se detuvo justo frente a él, y Roberto, en un impulso desesperado, levantó la caja de madera que había encontrado en el sótano. Quiso mostrarla, como si eso pudiera darle alguna respuesta, alguna forma de entender lo que estaba sucediendo. Esto es lo que encontré, ¿es esto lo que buscabas?», dijo Roberto, su voz quebrada. «¿Es esto lo que me trajo aquí?». La figura no respondió inmediatamente. En cambio, sus ojos brillaron con mayor intensidad, y Roberto sintió como si estuviera siendo absorbido por ellos, como si su mirada penetrara en lo más profundo de su ser. La sombra extendió una mano hacia él, y Roberto, sin poder controlarlo, dio un paso hacia atrás. La figura no tocó la caja, pero su presencia era tan opresiva que Roberto sintió como si la casa misma lo estuviera devorando. «No fue la caja lo que te trajo aquí», dijo la figura finalmente, con una voz que resonó como un susurro que llegaba desde el fondo de su mente.
Fue tu necesidad de saber, el deseo de entender lo que no debía ser comprendido. Esa curiosidad ha liberado lo que estaba dormido. ¿Liberado?, murmuró Roberto sin comprender del todo. ¿Qué has liberado? La figura se inclinó hacia él, y en su rostro, ahora visible, se dibujó una expresión que Roberto no podía describir. No era un rostro humano, era una mezcla de sombras, una cara distorsionada por el tiempo y el sufrimiento. La figura, aunque inmóvil, parecía rodeada de una energía oscura que hacía que la casa misma temblara. El mal que fue sellado aquí no podía permanecer por siempre, dijo la figura, su voz ahora más baja, más fría. Ustedes, los de la familia López, creyeron que podían controlar lo que desvelaron, pero nunca lo hicieron. Todo lo que han hecho ha sido una cadena de eventos que nos ha llevado hasta este momento. Roberto, incapaz de resistir más, miró hacia Max, buscando algún tipo de consuelo. El perro lo miraba, sus ojos reflejando la misma desesperación que sentía su dueño. Max, de repente, comenzó a retroceder más rápido, como si algo lo estuviera impulsando a alejarse de la figura. La figura enfrente de Roberto, sin embargo, no hizo un solo movimiento, y en lugar de avanzar, parecía seguir observando al anciano. «No hay salida», dijo la figura, como una sentencia. «Lo que has desvelado ha despertado lo que nunca debió ser liberado, y ahora lo pagarás». El frío en la habitación aumentó, y Roberto sintió como si la oscuridad estuviera comenzando a cerrarse sobre él, envolviéndolo completamente. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se desintegrara en las sombras mismas del granero, pero la sensación de pavor persistió. Roberto no podía comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero sabía que ya no había vuelta atrás. No solo había desvelado los secretos de la casa, sino que había liberado algo mucho más grande y peligroso. Max, al ver que la figura desaparecía, comenzó a ladrar nuevamente, con más fuerza, como si quisiera advertir a Roberto. Pero la figura ya no estaba. Lo único que quedaba en el granero era el frío penetrante y la sensación de que algo lo estaba acechando desde las sombras. Roberto, sin saber qué hacer ni a dónde ir, comenzó a caminar hacia la salida sin mirar atrás. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, un fuerte golpe en la pared hizo que se detuviera en seco. Algo más estaba sucediendo, algo que no podía entender. La casa, la figura, el mal que había desvelado, todo parecía estar convergiendo en un solo punto. De repente, un sonido bajo y gutural vino desde el piso superior. Era un grito, débil y lejano, pero claro, la casa misma parecía gritar. Roberto, sintiendo el peso de todo lo que había descubierto, miró una vez más hacia el granero, hacia las sombras que lo envolvían, y supo, sin lugar a dudas, que no podría escapar. El grito que resonó desde el piso superior de la casa pareció desgarrar el aire en pedazos. Roberto, completamente paralizado, permaneció de pie en el umbral de la puerta del granero, la linterna en una mano y la caja de madera aún en la otra. El sonido era angustiante, como si alguien estuviera en sufrimiento, pero al mismo tiempo parecía venir de un lugar tan lejano que le resultaba difícil identificar su origen. Un escalofrío recorrió su espalda y por un momento deseó no haber abierto esa puerta, no haber desvelado lo que la casa había intentado mantener oculto por tanto tiempo. Max, a su lado, empezó a ladrar con furia, como si intentara decirle que algo estaba mal, que la presencia en la casa no se había ido. El perro estaba tenso, mirando a su alrededor, con sus ojos fijos en los rincones oscuros del granero. Pero Roberto no podía apartar la mirada de la casa. Algo lo llamaba desde allí. Sabía que no podía irse sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Con un esfuerzo, Roberto dejó la caja sobre la mesa del granero y comenzó a caminar hacia la casa, sintiendo cómo la oscuridad
lo envolvía más con cada paso. El aire se había vuelto denso, como si la casa estuviera respirando con él, y el ambiente se llenaba de una quietud espesa que lo hacía sentir aún más vulnerable. Cada sonido parecía amplificarse, como si la casa estuviera vigilando su cada movimiento, esperando a que cometiera un error. Cuando alcanzó el umbral de la casa, un olor a humedad y moho lo golpeó en la cara. La puerta principal, que antes estaba apenas entreabierta, ahora estaba completamente cerrada, pero algo en su interior le decía que debía abrirla. No podía explicarlo, pero algo lo estaba empujando hacia allí, hacia lo que había quedado oculto en lo más profundo de la casa. Tomó la manija de la puerta y la giró, sintiendo que el metal estaba helado al tacto. El crujido de la madera al abrirse resonó en el silencio, y la puerta cedió lentamente, revelando el interior de la casa, ahora más sombrío que nunca. El aire en el pasillo estaba denso y cargado, como si el tiempo se hubiera detenido allí. La linterna iluminaba apenas unos metros hacia adelante, pero lo suficiente para que Roberto pudiera ver la oscuridad que se extendía más allá. Las sombras parecían moverse, distorsionadas, como si estuvieran vivas. Roberto dio un paso adelante, pero algo lo detuvo. El sonido de los pasos sobre el suelo de madera crujió de nuevo, pero esta vez con más fuerza, como si alguien estuviera caminando detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. El pasillo estaba vacío, pero algo en el ambiente lo estaba observando, lo estaba acechando. No pudo ignorar la sensación de que la casa se estaba cerrando sobre él, que todo lo que había ocurrido en ese lugar se estaba reuniendo en un solo punto, en él. El grito que había escuchado antes volvió a sonar, esta vez más fuerte, más cercano. Roberto, con el corazón en la garganta, comenzó a caminar más rápido. La sensación de estar siendo observado lo perseguía a cada paso, y el pasillo se alargaba más de lo que parecía. Cada puerta que pasaba estaba cerrada, sin rastro de vida, pero las huellas de los días pasados parecían impregnadas en las paredes, como si los recuerdos mismos estuvieran atrapados allí. Al llegar a la última puerta del pasillo, Roberto no dudó más. Sabía que no podía ignorar lo que le estaba esperando al otro lado. Sin pensarlo más, empujó la puerta con fuerza. Esta se abrió de golpe, revelando una habitación pequeña, con una ventana rota que dejaba entrar la luz de la luna. El aire en el interior era frío y húmedo, y la atmósfera estaba llena de una quietud que cortaba la respiración. Lo primero que vio fueron las sillas, dispuestas en círculo en el centro de la habitación, alrededor de lo que parecía una mesa de madera, completamente desgastada. Sobre la mesa había una serie de libros viejos, con páginas desmenuzadas por el paso del tiempo. A un lado, un retrato colgado en la pared mostraba a la familia López, pero algo en la imagen parecía estar distorsionado. Los rostros, aunque sonrientes, parecían vacíos, como si la felicidad que mostraban no fuera real. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue lo que estaba en el centro de la habitación. En el suelo, entre las sillas, había una especie de círculo formado por velas derretidas, algunas de las cuales aún chisporroteaban tenuemente. Al acercarse, Roberto pudo ver que en el centro del círculo había una piedra, grande y pesada, que parecía haber estado allí durante años, pero que aún emitía un calor extraño, como si algo dentro de ella estuviera despertando. Max, que había seguido a Roberto, comenzó a ladrar furiosamente, sus ojos fijos en la piedra. El perro estaba tan alterado que Roberto sintió que algo peor estaba por venir. Un fuerte dolor en el pecho lo hizo detenerse por un momento, como si algo lo estuviera presionando. El miedo se apoderó de él de nuevo, pero no podía retroceder. Estaba demasiado cerca de descubrir lo que realmente había sucedido en esa casa.
Con la mano temblorosa, Roberto tocó la piedra. En cuanto lo hizo, sintió una sacudida, como una corriente de electricidad que lo atravesó. La luz de la linterna parpadeó y se apagó, dejando el lugar en completa oscuridad. La sensación de claustrofobia lo invadió, y de repente, el grito que había escuchado anteriormente se hizo más fuerte, más cercano, como si viniera de lo más profundo de la tierra. Un frío estremecedor recorrió su cuerpo, y un susurro bajo comenzó a llenar la habitación. «Has desvelado lo que no debías», dijo una voz baja y retumbante como un eco lejano. «Ahora todo tiene un precio». Max, que se había acercado aún más a la piedra, comenzó a gruñir con intensidad, como si entendiera que algo había despertado. Roberto, sintiendo que su mente estaba a punto de quebrarse, intentó dar un paso atrás, pero algo lo detuvo. Una presión invisible lo mantenía en el lugar, como si la casa misma lo estuviera sujetando, no dejándolo ir. De repente, las velas se encendieron por sí solas, iluminando la habitación con una luz tenue, y la figura de la sombra que había visto anteriormente apareció frente a él, ahora completamente formada, con una presencia imponente que lo envolvía. Roberto intentó moverse, pero sus piernas no respondían. El aire a su alrededor se volvía más pesado, y la figura se acercó, sus ojos brillando con una luz que reflejaba la desesperación del anciano. «¿Qué quieres de mí?», Roberto logró decir, su voz quebrada por el terror. La figura se inclinó hacia él y la voz resonó en su mente, más fuerte que nunca. «El mal nunca se detendrá», susurró. «Y tú, Roberto, ya no eres solo un espectador, eres parte de lo que se ha desatado».